Buenos días, profesora y compañeros de estadística. Nuestro grupo está conformado por Jason Rusi Romero, Yuri Catherine Hernández, Paula Andrea Ramírez y Omara Aguilar. Primero que todo debemos saber qué es una carta de control. En su definición encontramos que las cartas de control son la herramienta más poderosa para analizar la variación en la mayoría de los procesos. Y sirven para identificar rápidamente si el proceso está en control o fuera de control. Se dice que un proceso está bajo control estadístico cuando presenta causas comunes únicamente. Cuando ocurre esto tenemos un proceso estable y predecible. O sea que las medidas están dentro de los límites de control. Como podemos ver en la imagen, esta línea representa el límite superior de control. Esta representa la media muestral. Y esta última representa el límite inferior de control. Cuando existen causas especiales el proceso está fuera de control estadístico. Las gráficas de control detectan la existencia de estas causas en el momento en que se dan, lo cual permite que podamos tomar acciones al momento. La gráfica los identifica porque se salen de los límites. Esto quiere decir que hay algo que no es normal. Así como lo podemos presenciar en la siguiente imagen. En nuestro proyecto hemos querido hacer un estudio en el que se muestre el tiempo que se toman 5 computadores al prender. Para tener una medida al rendimiento de cada computador debido que distintos factores influyen en cada uno de estos procesos. Todo esto con el fin de identificar rápidamente su rendimiento para así detectar problemas que podrían ocasionar pérdida de tiempo y solucionarlos para tener un óptimo rendimiento para su uso. Nuestras muestras fueron tomadas teniendo en cuenta computadoras de distintas marcas, las cuales son Lenovo, Sony, Dell, Acer y Toshiba. La primera medición se realizó a la computadora Toshiba obteniendo los siguientes datos en su respectivo orden. 1. Se obtuvo un dato de 16,263 segundos en llegar al inicio del sistema operativo. 2. Se obtuvo un dato de 21,211 segundos en llegar al inicio del sistema operativo. 3. Se obtuvo un dato de 21,504 segundos en llegar al inicio del sistema operativo. 4. Se obtuvo un dato de 14,036 segundos en llegar al inicio del sistema operativo. La segunda medición se realizó a la computadora Sony obteniendo los siguientes datos en su respectivo orden. 1. Se obtuvo un dato de 14,055 segundos en llegar al inicio del sistema operativo. 2. Se obtuvo un dato de 12,513 segundos en llegar al inicio del sistema operativo. 3. Se obtuvo un dato de 12,021 segundos en llegar al inicio del sistema operativo. 4. Se obtuvo un dato de 17,024 segundos en llegar al inicio del sistema operativo. La tercera medición se realizó a la computadora Acer obteniendo los siguientes datos en su respectivo orden. 1. Se obtuvo un dato de 30,788 segundos en llegar al inicio del sistema operativo. 2. Se obtuvo un dato de 21,636 segundos en llegar al inicio del sistema operativo. 3. Se obtuvo un dato de 19,999 segundos en llegar al inicio del sistema operativo. 4. Se obtuvo un dato de 18,927 segundos en llegar al inicio del sistema operativo. La cuarta medición se realizó a la computadora Dell obteniendo los siguientes datos en su respectivo orden. 1. Se obtuvo un dato de 16,208 segundos en llegar al inicio del sistema operativo. 2. Se obtuvo un dato de 23,137 segundos en llegar al inicio del sistema operativo. 3. Se obtuvo un dato de 23,593 segundos en llegar al inicio del sistema operativo. 4. Se obtuvo un dato de 21,544 segundos en llegar al inicio del sistema operativo. La quinta medición se realizó a la computadora Lenovo obteniendo los siguientes datos en su respectivo orden. 1. Se obtuvo un dato de 12,939 segundos en llegar al inicio del sistema operativo. 2. Se obtuvo un dato de 16,633 segundos en llegar al inicio del sistema operativo. 3. Se obtuvo un dato de 16,833 segundos en llegar al inicio del sistema operativo. 4. Se obtuvo un dato de 18,416 segundos en llegar al inicio del sistema operativo. Concluidas las mediciones procedemos a mostrarles la tabla donde podemos encontrar todas las muestras que corresponden a 5 computadores que acabamos de ver en cada vídeo. Las mediciones de las muestras que corresponden a 20 repeticiones que son el equivalente a las 4 medidas que se le hicieron a cada computador. Y también mostramos la media muestral que la hallamos sumando las mediciones de cada una de las muestras y dividiéndolas en 4, también lo podemos entender como un promedio de cada computador.
Bueno, ya después de conocer la tabla, vamos a empezar con el promedio de las medias muestrales. Esto es igual a la suma de la media muestral, todo esto dividido en 5. Nos da 18,464. En la desviación estándar, Excel nos da una fórmula, nos brinda una fórmula muy útil. Nosotros debemos seleccionar solamente las medidas y él nos promedia la desviación estándar. Ahora vamos a hallar el límite superior. El límite superior sí es un poco más difícil. La fórmula nos dice que es el promedio de las medidas muestrales más 3 veces S, que es la desviación, dividido en la raíz de 4. 4 son las mediciones de la muestra pues por cada computador. A esto le voy a separarlo para ahorita arrastrar la fórmula para no tener que hacerla de nuevo. Y acá tenemos, lo cambiamos por un negativo porque eso nos dice la fórmula. Y acá tenemos lo que vendría siendo los límites y la media muestral. Después de hallar los límites y la media muestral procedemos a realizar la gráfica en la cual debemos utilizar los límites y la media promedio, además de graficar cada una de las medias para así notar si hay cambios en la variable o si se muestra una gráfica fuera de control, aunque en este caso la gráfica mostró un comportamiento normal, ya que ninguna de las medias muestrales superó los límites. En conclusión, ninguno de los computadores requiere ser revisado. Gracias por su atención.